llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Contento, gozoso de estar con ustedes, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Amén. Este es el día que hizo el Señor para glorificarnos, ¿cierto?, en su palabra que nos hace muy bien a nuestro corazón. Amén. Vamos a orar y también dar gracias también por nuestros hermanos que siempre se están conectando, ¿cierto?, al programa El Poder de la Palabra. Y gracias también por aquellos hermanos que se van a conectar el día mañana, cuando queda el video ya grabado, ¿cierto? Se puede compartir, poner un like y siempre agradecido del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia para adorarte, para glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, porque tu nombre, Señor, ante tu nombre será, Señor, doblada toda rodilla, Señor, delante de tu presencia. Espíritu Santo, en esta hora, Señor, toma dominio de todo lo que hagamos en esta noche para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer un intermedio, hermano, y ya voy a estar juntamente a ustedes y venimos con la palabra del Señor. Amén. Sea la gloria a Dios. Gloria a Dios. Por su sangre el Señor nos ha salvado, ¿cierto? Por su sangre preciosa estamos nosotros
predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo honramos, lo glorificamos en esta noche a través de las Escrituras y a través de su presencia. Amén. Bueno, la palabra de esta noche se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículos 18 y 20. Y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice así: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Amén. Gloria a Dios para siempre. Algunas personas hablan mucho acerca de su fe, pero no van más allá, solamente hablan. Y la verdad, hermanos, que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, cuando ya tenemos la fe y la confianza en Cristo, en su presencia, tenemos que hablar y vivir la fe. Hay muchos que hablan, pueden saber las palabras correctas que deben usar, pero su vida no refleja el poder de Dios. Pablo dice que el reino de Dios debe ser vivido, no solo discutido. Y hoy día nosotros vemos que muchos discuten el Evangelio, no lo viven. Hay una gran diferencia entre conocer las palabras correctas y vivirlas. Porque esa palabra queda guardada en nuestro corazón para poder vivir la palabra. Usted no se contente con tener las respuestas correctas acerca de Cristo. Procure que su vida demuestre que el poder de Dios está trabajando verdaderamente en usted. El propósito, amado, de esta palabra de Primera de Corintios era identificar los problemas en la iglesia de Corinto, ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una ciudad corrupta. Habían divisiones, habían desórdenes en la congregación de Corinto. En la congregación de Corinto. No digo iglesia porque yo siempre separo iglesia de congregación. La iglesia es pura y santa. Cuando estamos en lo correcto de Dios, cuando nosotros hablamos y vivimos la palabra del Señor. Pero acá en la congregación de Corintios dice que habían algunos que estaban envanecidos, según lo que dice 1 Corintios 4:18, que nosotros hemos leído. Se volvieron arrogantes. Nosotros vemos, amado, que la humildad es saber aceptar de lo que somos, que es por la gracia de Dios, es por la presencia de Dios. Pero se volvieron arrogantes, dice la Escritura. Pablo decía, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Aquí quise marcar un punto, amado, que dice, si el Señor quiere, si el Señor quiere. En la Biblia Kadosh dice, si el Adón lo permite, tendré el conocimiento. No lo que están hablando estas personas arrogantes,
sino que por el poder y la presencia del Señor. Si el Señor quiere, me da ese conocimiento para poder entregar una palabra para su pueblo, donde el Evangelio, amado, sea eficaz. No solo va de palabra, sino también con poder, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revive a los pecadores muertos, librando a las personas de la esclavitud del pecado, de Satanás, renovándolos por dentro y por fuera y consolando. Eso lo hace el Señor, eso lo hace la presencia de Dios. Fortalece y confirma a los santos lo que no puede hacerse con palabras persuasivas de los hombres, sino con el poder de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido salvados por la presencia de Dios a través de su palabra, a través de que alguien llevó el Evangelio, vivía el Evangelio de Cristo para traernos esta palabra con poder de Dios. En el ministerio de Pablo, amado, dice que Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 21, se propuso en el Espíritu ir a Jerusalén. Y dice, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que ha estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y esto es lo que me llama la atención de la palabra del Señor. Se propuso en el Espíritu. Se propuso en su alma. Yo cada día debo proponerme en mi corazón honrar y glorificar a Dios. En las aventuras misioneras de Pablo nos muestran el progreso del cristianismo. El Evangelio no podía confinarse a un rincón del mundo. Fue la fe que ofreció esperanza a toda la humanidad. Nosotros también, amados, debiéramos arriesgarnos a formar parte, ¿cierto?, de esta tarea que es muy hermosa, para dar nuestro testimonio a todo el mundo acerca de Cristo. Vemos estos hombres, amados, que vivían el Evangelio, lo vivían. No era solamente palabra, no era solamente letra, sino que también ellos vivían el Evangelio. En el ministerio de Apolo, en Hechos capítulo 18, versículos 25 y 26, dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor, Apolo, siendo de espíritu fervoroso, dice la Biblia, fervoroso, fiel, de fe, hombre de fe, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero aunque solamente conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar con denuedo, dice, en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Me acuerdo de Cornelio, hermanos, que también era un hombre gentil, que era un hombre que no tenía la presencia del Espíritu Santo, pero él oraba y daba limosna, dice, a los pobres. Apolo enseñaba el Evangelio de Cristo hasta donde el ministerio de Juan lo había dejado, no más allá. No podemos dejar de pensar que sabía de la muerte y de la resurrección de Cristo, pero no estaba informado acerca de su misterio. Aunque no tenía los dones milagrosos del Espíritu, como los apóstoles, usaba los dones que tenía. En la dispensación, amado, del Espíritu, cualquiera sea su medida, es dada a cada hombre para provecho
para provecho de la obra de Dios. Dice que Apolo era un predicador vivaz y afectuoso, de espíritu ferviente, de su alma ferviente. Estaba lleno de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas preciosas. Había un hombre de Dios completo, cabalmente dotado para la obra. Y Aquila dice, y Priscila le animaron su ministerio y lo asistieron. No despreciaron a Apolo ni lo valoraron en poco ante otros. Consideraron las desventajas bajo las cuales estaba trabajando. Necesitaba de esa presencia de Dios. Dice, habiendo ellos mismos tenido conocimiento de la verdad del Evangelio, ¿cierto? Aquila y Priscila, dice, vieron que había una desventaja del trabajo que estaba haciendo. Aquila y Priscila habían tenido una larga relación con Pablo y le dijeron lo que sabían. Le entregó ese conocimiento a Apolo. Porque Dios, amado, Dios siempre a nosotros nos prepara. Tenemos que nosotros prepararnos para predicar el Evangelio. Tiene que haber una preparación. Vivir la fe. Cuando hay una preparación, se vive la fe. Se vive la fe en su palabra. Dice que Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3, versículo 1 y 2, vivía en el desierto. Vivía en el desierto. Fue allí donde Dios le habló, en medio del desierto, donde no había absolutamente nada. Amados, es ahí cuando Dios aparece en nuestras vidas, cuando vemos que gloria a Dios, que nosotros no podemos resolver ciertos problemas. Es ahí donde el Señor aparece, en medio de ese desierto. Por eso dice que le habló en el desierto, vivía en el desierto. Él decía estas palabras: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dice que Él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Y como está escrito en el libro de Isaías, del profeta Isaías, decía: voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda. El designio del ministerio de Juan era llevar al pueblo de sus pecados al Salvador. Vino a predicar no una secta ni un partido político, sino una profesión de fe. La ceremonia era el lavamiento de las aguas. Nosotros, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos en el corazón y después nos bautizamos en las aguas. Las palabras aquí empleadas por Juan predicó la necesidad del arrepentimiento, porque el arrepentimiento, amado, viene del corazón. Tiene que venir del corazón. Juan predicó la necesidad de este arrepentimiento, de la remisión de pecado, y que el bautismo de las aguas era una señal externa de la purificación interna y la renovación del corazón que acompaña. Son los efectos del arrepentimiento verdadero, que cuando nosotros creemos en nuestro corazón, creemos realmente, veremos
al Salvador. El mundo verá al Salvador. Lucas lo dice, todo el mundo verá al Salvador que Dios envía, Lucas 3:6. Entonces toda carne verá la salvación de Yahweh. Dios tenía un propósito. Ese propósito era enviar a su Hijo amado Jesucristo para que todos puedan ver esa gloria de salvación de Dios. Había un llamado de salvación para todas las personas, no solamente para los judíos, por medio de Jesucristo. Nosotros hemos alcanzado esa salvación. Esta noche acepta a Cristo como tu Salvador personal y serás parte del remanente que verá el rostro de Dios. Bendito sea Dios. Jesucristo, cuando predicaba en el libro de Mateo capítulo 5, predicaba: bienaventurado el varón que es limpio de corazón. Gloria a Dios. Lo voy a ver aquí en la palabra del Señor. Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Bienaventurados, dice, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso, como te decía, amados, anteriormente, tiene que haber un corazón limpio, un corazón, aleluya, que esté preparado para tener un encuentro con Jesús, preparado para el encuentro con Jesús. No deje que sus sentimientos lo mantengan fuera de la causa de la obra de Dios. Nadie que quiera seguir a Jesús es un forastero en el reino de Dios. Por eso Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, le decía unas palabras muy fuertes, le decía: oh generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos no buscaban, muchos no buscaban a Dios para la salvación. Algunas personas querían ser bautizadas a fin de escapar del castigo eterno. Hay muchos, amados, que cuando aceptan al Señor no lo aceptan de corazón. Muchas veces hay hipocresía en el corazón del hombre. La hipocresía. Y cuando se bautizan en las aguas, realmente solamente salen mojados. Porque, amado, cuando hay un bautismo en las aguas, es como el bautismo que hizo Jesucristo. Cuando se bautizó, dice que vino el Espíritu en forma de paloma. Y se abrió el cielo y dijo: y este es mi Hijo amado, el que yo tengo complacencia. El que nace del Espíritu, el que nace en el Señor, tiene que haber un nacimiento nuevo. Un nacimiento nuevo. Dios valora más el cambio del corazón, más que el rito, más que el bautismo de las aguas. Porque hay muchas personas, amados, que gloria a Dios, no se bautizan por las aguas. Esas personas que están ya en lo último de sus días, en el camino a la muerte. Como el caso del ladrón en la cruz, él no se bautizó en las aguas. Hay mucha gente que gloria a Dios, tiene una enfermedad que es para muerte. Y cuando hacen una confesión de pecado, ¿cierto?, no pasan por las aguas. Entonces, Dios valora más el cambio en el corazón que el rito. El rito, la ceremonia del bautismo de las aguas. Cuando
Cuando Abraham dice salió de su parentela, salió en fe, creyendo a Dios, en su corazón creyó. Por eso le fue contado por justicia y después, gloria a Dios, 24 años después, se hizo la ceremonia del rito de la circuncisión. Entonces lo que Dios quiere es la justicia que está en el corazón, porque el corazón se cree para justicia. Dios valora ese cambio. Su vida está en el deseo de una vida nueva y transformada. ¿Usted quiere una vida nueva y transformada? ¿O solamente quiere recibir una vacuna o una póliza seguro en contra de un posible desastre? Lo importante, amado, es tener a Cristo en nuestra vida, tener al Señor en nuestra vida. Por eso Juan decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El arrepentimiento, amados, no es cuando usted llora. El arrepentimiento es cuando usted cambia, cuando hay un cambio. No digo que la presencia del Dios puede tocar su corazón en el momento que usted cambia, pero tiene que ser un cambio genuino. Cuando Juan dijo que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras, ellos se estremecieron cuando dijo estas cosas, que no era suficiente de ser descendiente de Abraham para estar ante Dios. Ellos dependían de su genealogía que de su fe. Para ellos la religión era una herencia. Pero en una relación, amado, con Dios no es posible transmitirse de padre a hijo. Tiene que haber una confesión de fe. Cuando el ministerio, amado, se vuelve herencia familiar, que eso habla del nepotismo que hoy en día hay en las congregaciones. El nepotismo, hermano, existe en la política. Son actos corruptos, hermano. El nepotismo no es otra cosa que el favoritismo con los parientes para otorgarle algún cargo en el gobierno. Y esto es un acto repudiable. Tristemente también se da en el pueblo de Dios. El rey Saúl fue un ejemplo de esto. Cuando dice en 1 de Samuel 20, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo, porque ha de morir. Nosotros todos sabemos la historia, hermano. David había sido escogido por Dios para que sea el próximo sucesor del rey Saúl. Sin embargo, nosotros vemos en la palabra del Señor que habían celos, había envidia de Saúl. Eran tan grandes que procuraba, dice, dar la muerte a David. Pero no solo celos, también había envidia. La envidia y el celo estaban presentes en el corazón de Saúl, sino que también la injusticia expresada en el favoritismo hacia su hijo, para que sea él quien le suceda en el trono, a pesar que sabía que Dios había escogido a David. Por eso vemos muchas veces también este nepotismo en las congregaciones. La palabra del Señor a nosotros nos enseña, cada uno debe hallar solo esta salvación, un encuentro con el Señor, un encuentro con el Señor, con su presencia.
Vivir la fe, vivirla, no los otros que estén viviendo la fe. A veces muchos dicen, mi papá es pastor, mi papá es evangelista, mi papá es maestro. Pero eso no los hace entrar en el camino del Señor. No se puede confiar en nadie más para su salvación. Tenemos que poner la fe en Jesucristo. Todos tienen que poner la fe en Jesucristo. Y luego hay que ejercitarla, ponerla en acción cada día, vivirla cada uno de nosotros. No podemos estar hablando de otros si nosotros no estamos viviendo esa fe, si no estamos accionando la presencia de Dios. Por eso Juan decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no como sea decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dios ya está listo para destruir a aquellos que no hacen lo bueno. Amados, la confesión de pecado y cambio de vida son inseparables. Cuando hay una confesión de pecado, tiene que ser del corazón. Ahí va a haber un cambio de vida. Si usted confiesa los pecados y no acciona esa fe, no vive la fe en la presencia de Dios, esa fe es sin obra, es muerta. La fe sin obra es muerta. Viene un juicio. Por eso hoy día, amados, vemos que yo creo que hay un propósito de Dios en todo esto. Porque Dios no permite, ¿cierto?, que las congregaciones sean abiertas. Porque muchos piensan solamente en las congregaciones, cuando se abrirán. Quizás Dios lo que está viendo, aquellos hijos de Dios, escogidos de Dios, que aunque no estén las congregaciones abiertas, viven el Evangelio con fe. Todos los días. Por eso en el libro de Jeremías capítulo 2, versículos 21-22 dice, te planté de vid escogida, la viña de Dios, escogida de Dios, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo? Dice, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te lavé con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. Jeremías, amado, confrontaba a mucha gente con su pecado. Confrontaba a reyes, confrontaba a falsos profetas, los que estaban en los templos, los que estaban a la puerta de la ciudad. Nosotros, amados, también tenemos la responsabilidad de llevar estas buenas nuevas a un mundo que está caído. Grande la mancha de su pecado, que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarle esa mancha. El Señor dice, yo los he cuidado como se cuida al mejor viñedo. Siempre ha sido así. Dios es misericordioso. Siempre ha cuidado su viñedo. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son rebeldes, que son como viñedos que solo producen uvas podridas. Les aseguró que eso era así. Les decía, estas palabras viajaron por el camino asirio cuando fue llevado cautivo. Desecharon la Torá.
Desecharon la palabra de Dios. Ellos tenían la Torá. Son viñas extranjeras. Se convirtieron en extranjeros, entre otros extranjeros, y se convirtieron además en los gentiles de los últimos tiempos. Estaban igual que los gentiles. Igual que los gentiles. Por eso Dios le decía, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tus pecados están sellados delante de mí. Ese pecado, hermanos, se impregna. Se han vuelto, le decía a Efraín, al pueblo de Dios, se han vuelto tan degenerados que adoptaron los comportamientos y las características de las naciones gentiles. Se convirtieron a ellos. Se convirtieron a ellos. Cuando ellos tienen que convertirse a ustedes. La mancha del pecado es más profunda que la piel. Son manchas que no pueden limpiarse, ni siquiera con limpiadores más fuertes. Por eso, amados, la purificación espiritual debe ir hasta el corazón. Y este es el trabajo solo que puede hacer Yahweh. No podemos obviar los efectos del pecado y esperar que desaparezcan. Había un juicio, amado. Un juicio para este pueblo que estaba en pecado. Un juicio sobre Judá. Jeremías, capítulo 2, versículos 23 y 24, dice: ¿cómo puede decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromerías ligeras que tuerza su camino. Hazla monte acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Le decía, ¿cómo se atreven a decir que no han pecado ni han adorado dioses falsos? Cuando dice, miren cómo se portaron en el valle. Ese valle se llama Beninón. Admitan todo lo que hicieron en ese valle. Por eso le decía, son como una burra en celo cuando anda en busca del macho. Se podía olfatear el viento y en cuanto corre el monte, nadie la podía frenar. Si el macho la buscaba, fácilmente la encontraba. Habla de esa lujuria, amado. ¿Quién podrá detener esa lujuria? ¿Quién podrá detener ese pecado? Por eso la Biblia a nosotros nos enseña, amados, que el pueblo de Judá se comparaba a animales que buscan pareja en tiempos de celo. Con desenfreno, amados, corrían hacia el poder, hacia el dinero, hacia las alianzas con potencias extranjeras, a otros dioses. No hay ninguna diferencia con el pueblo de Judá al día de hoy. La gente busca los ídolos, corre con ligereza en pos de ellos. Cuando habla, amados, del valle de Beninón, en las afueras de Jerusalén, se practicaban ritos paganos de sacrificio de niños a un Dios extraño. Jeremías 7, 31, 32 dice: ya han edificado los lugares altos de Tofet que están en el valle del hijo de Hinón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Dios no había dicho esas cosas. Por eso Dios le dice, por tanto, aquí vendrán
días, ha dicho Yahweh, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, y será enterrado en Tofet por no haber lugar. Edificaron, amados, en los lugares altos Baal para quemar a fuego a sus hijos en holocausto, al mismo Baal. Cosa que dice, no les mandé ni le hablé, ni me vino en el pensamiento. Amados, no somos muy diferentes. Mientras las personas en la antigüedad mataban a sus niños para complacer a un Dios falso, las personas hoy día en la actualidad hacen lo mismo para honrar a un Dios distinto, el Dios del yo, del ego, del egocentrismo, que ponen el yo en vez de poner al Dios verdadero, poner la mirada en el Dios verdadero. Y esta, amados, esto es una afirmación muy cruda, pero es la verdad. Los no nacidos son sacrificados cuando interfieren con la búsqueda de los placeres personales y los dioses de la conveniencia. Muchas veces hoy día hablan de los derechos de las mujeres. Pero ¿dónde están los derechos de ese niño? Los derechos de ese niño que está en el vientre de la madre. Debemos estar agradecidos, amados, de todos que estamos aquí en este mundo, porque una madre le complació hacernos vivir. Amados, no somos diferentes. El mundo está hoy día en corrupción. Por eso, en la preparación de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor, de Yahshua, de nuestro Salvador, Él nos enseña también a prepararnos en esta tierra, en este mundo que nosotros estamos viviendo. Juan el Bautista decía, el que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Es una preparación que al camino del Señor, la preparación que hacía Juan el Bautista al camino de Dios. Dice que vinieron los cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Los cobradores de impuestos eran muy conocidos por su deshonestidad, avaros, dispuestos a traicionar a sus compatriotas por dinero. Y aún así Dios puede aceptar a estos hombres si se arrepienten y cambian en verdad su camino. La deshonestidad, amado, y el engaño como doctrina y práctica cristiana no debiera ser. Porque eso es como ponerse una venda en los ojos. Hay un proverbio que dice, el peso falso es abominación a Yahweh, mas la pesa cabal le agrada. Debemos ser equilibrados. Lucas 3:13, Juan también dice que le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumnien, y contentaos con vuestro salario. Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, no intimiden a nadie, no acusen falsamente a la gente y queden satisfechos con su paga.
Lo que Juan hizo los llamó al arrepentimiento, a cambiar sus caminos. Porque, amados, el arrepentimiento genuino mueve el corazón de Dios a la misericordia. Dice que el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Porque hacía más de 400 años que no había profeta en Israel. Y existía la creencia general que cuando el Mesías viniera, la profecía iba a reaparecer. Amados, las profecías. Reconozcamos los tiempos que están pasando. Reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. Vayamos a las Escrituras y nos daremos cuenta de sus profecías. El día de Yahweh. La Biblia dice: cuando esto haya pasado, les daré a todo mi espíritu, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El libro de Joel, capítulo 2, 28, 29. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, y a los ancianos les hablaré en sueños, y a los jóvenes en visiones. También en esos tiempos daré mi espíritu a los esclavos, a las esclavas, y el derramamiento del espíritu ocurrió en Pentecostés. El Espíritu de Dios desciende sobre toda carne. Bendito sea Dios. El libro Malaquías capítulo 3 versículo 1 habla, dice: contemplen, enviaré mi mensajero para allanar el camino delante de mí. A Yahweh, a quien ustedes buscan, al Dios que ustedes buscan, de repente vendrá a su templo. Dios iba a enviar a su Hijo. Y eso podríamos decir nosotros: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vendrá a su templo. Y no es el templo físico, sino que es el templo de cada corazón, de cada vida de nosotros que ha venido, aleluya, a su presencia. El mensajero del pacto dice: con quienes ustedes se deleitan, contemplen, Él vendrá, dice Yahweh. Antiguamente habían sacrificios de animales. Pero vino Jesucristo. La purificación del Mesías. Aquí nosotros vemos, amado, la profecía mesiánica al regreso de Yahweh, Yahshua, a su propio templo. Voy a enviar mi mensajero para que prepare el camino. Y este mensajero que prepara el camino del Señor había sido identificado con Elías y con el Juan el Bautista. Pero también habla del mensajero de la alianza, que es una referencia indirecta al Señor. Les enviaré a ustedes al profeta Elías antes de la venida del gran glorioso día de Yahweh. Antes de la venida del gran glorioso día de Yahweh. Amados, con la muerte de Malaquías, la voz del profeta de Dios permanecía en silencio durante 400 años, pero luego vendría el profeta semejante a Elías para anunciar la llegada de Cristo. Despierta. Despierta, porque estamos en esas profecías también hoy en día, porque Cristo viene, Cristo viene.
Ese profeta Juan el Bautista preparó los corazones del pueblo para Jesús, para instar a la gente a que se arrepintiera de sus pecados. Y él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que refina la plata y el oro. Así Yahweh, su presencia nos refina a nosotros, su presencia. Por eso Juan decía: su aventador está en su mano, él limpiará su era, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Viene ese día del juicio, amado. Ese día no importa lo popular que haya sido, títulos académicos, las riquezas que hayas adquirido, tu cultura, tu religión, no tendrán sentido en ese día. En ese día solo la relación personal con Jesucristo es la que te salvará. Bendito sea Dios. Estos tienen que vivir los dirigentes, no vivir de las ovejas, porque el Abba Padre hizo el trabajo para todo. Pablo trabaja y lo que recomendaba, decía: los diezmos son ilegales sin templo y sin tribu de Leví. Las ofrendas no son para vivir vidas en lujo. Por eso Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Él dejó sus derechos como apóstol para predicar el evangelio gratuitamente. Juan advierte del juicio venidero comparando a los que rechazan vivir para Dios como la paja, lo inservible del grano. En contraste, nosotros podemos ver y compara a los que se arrepienten, y arreglan su vida con el grano que se nutre a sí mismo. El aventador era un instrumento de madera formado de tenedor usado para limpiar el grano de la trilla. Y quienes se nieguen, amado, a que Dios los use serán como desechados, porque son inútiles al desarrollo de la obra de Dios. Bendito sea Dios. Habían divisiones, amado, y desórdenes en las congregaciones de Corintio. Pablo decía en 1 Corintios 1:12: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Había una división. Habían dividido el cuerpo de Cristo. No habían puesto el fundamento en Dios. Un hogar no se derrumba de forma repentina. Tenemos que creer en los principios que sostienen la familia. El argumento de los corintios había dividido a Cristo. Con las muchas oportunidades para adorar hoy, amados, podríamos caer en el mismo juego. Cuando algunos dicen: mi predicador es mejor que el tuyo. Por esto dividirá Cristo una vez más. O muchos miran el cartel de la congregación. Asegúrese, amado, que su aprecio por algún maestro o predicador no lo guía a un orgullo espiritual. Nuestra lealtad debe ser a Cristo. Esa es la unidad que Él desea. No las divisiones, los desórdenes como habían en Corintios, diciendo uno: yo soy ciertamente de Pablo, otro de Apolo. Pablo decía: ¿acaso no soy carnales? Porque están haciendo esta división. Soy carnales. Porque servir a Dios, amado, es un privilegio. Por eso Pablo decía, 1 Corintios 3, del 4 al 6, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo?
Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos mismos decían de esa manera, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo plantó la semilla del mensaje del Evangelio en los corazones de las personas. Fue el pionero en la misión, trajo el mensaje de salvación. ¿Y cuál fue el papel? El papel de Apolo fue regar, ayudar a los creyentes a crecer más fuertes en la fe. Y después que el trabajo de los predicadores había sido completado, Dios continúa haciendo crecer a los cristianos. Bendito sea Dios. Había desórdenes, divisiones. Pablo decía, sea de Apolo, sea de Cefas, sea del mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Hablaba de la vida y la muerte. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Por qué? Porque los incrédulos son víctimas de la vida. ¿Por qué son víctimas de la vida? Porque son arrastrados por corrientes, por las corrientes de este mundo, preguntando si hay sentido creer en Cristo. Pero los creyentes usan la vida bien porque comprenden su verdadero propósito. Comprendemos ese propósito que Dios nos ha llamado. Los incrédulos temen a la muerte. Pero nosotros, la muerte no es motivo de temor porque Cristo la ha derrotado. Porque la muerte física es solo el comienzo de la vida eterna con Dios. Porque dice la Biblia, Juan dice, Dios es amor y en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo cual estoy seguro ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Potestades son fuerzas invisibles de maldad en el universo, fuerzas como Satanás y sus ángeles caídos. Pero en Cristo somos más que vencedores. Su amor nos protege de cualquier potestad. Podemos resolver los temores, concentrarnos en su amor, permitiéndonos con su presencia amar a otro por medio de nosotros. Su amor calma nuestros temores, nos da la confianza. Por eso Pablo decía, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Bendito sea Dios. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está Dios? Cuando más lo necesito. Pero Dios dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Creo que es hora, amado, de buscar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en esta hora. Gloria a Jesucristo. Tenemos que hablar y vivir la fe. Vivir la fe. Gloria a Dios. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Si usted quiere aceptar a Cristo en su vida, en su corazón, le invito a orar en esta hora. Bendito sea Dios. Alabado sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Baruch Hashem Adonai.
En esta hora, Señor, vamos a tu voluntad perfecta que se hace en el cielo y en la tierra. Toca los corazones, Señor, de aquellos que en esta hora están aceptándote, Señor. Gracias, Jesucristo, por inscribirlos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesucristo. Sabemos, Señor, que es por tu gracia, Señor, es por tu Espíritu. Es por tu gracia, Señor, que podemos ser salvos. Es por tu gracia, Señor, que la gente puede acercarse a ti, Señor. Señor, sabemos que tú quieres. Pablo, cuando tenía que ir a un lugar, Señor, decía, si el Señor quiere, si el Señor quiere, si tu presencia, si tu voluntad, sea en esta hora tocar los corazones de aquellas vidas, Señor, que están clamando, que están encarceladas espiritualmente, que están en problemas de enfermedad. Señor, en esta hora toca para la gloria de tu nombre, para que ellos puedan, Señor, conocer este evangelio tan hermoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Perdona los pecados, perdona las ofensas, Señor, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en tentación y líbralos del mal. Gracias, Jesucristo, en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor, amado. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias por compartir. Gracias por estar también escuchando la palabra de Dios. Y le invito también para mañana, el día de mañana. Gloria a Dios. A las 9 de la noche. Amén. Dios los bendiga grandemente. Y mañana nos reunimos con ustedes. Dios los bendiga. Amén y amén. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa. De agua